reading from the book of the prophet Po- Isaiah. Lectura del profeta Isaías. Thus says the Lord God, Así dice el cry Señor out Dios, full throated, grita a plena scream, voz, sin cesar, lift up your voice alza like la a voz trumpet como blast. una trompeta, Tell my people their denuncia a mi iniquities, pueblo sus the delitos, house of a la Jacob their casa de sins. Jacob sus pecados. They seek me day after day. Consultan mi oráculo a They diario, desire to know my muestran ways, deseo de conocer mi like a camino, nation that como has un done what is pueblo que just practicara la and justicia not abandoned y the no law of the abandonara el Lord. mandato de Dios. They ask me to Me declare piden justice, sentencias justas, pleased to give me desean justice. tener cerca a Dios. Why do we fast ¿Para qué and do ayunar not see it? si no haces caso? Afflict ourselves and Mortificarnos take no si note. no te fijas. Lo, on your fast Miren, day, el día you de ayuno buscan anoint su your head, interés y dry your eyes. apremian a sus servidores. Yes, your Miren, fast ends in ayunan bloody entre disasters, riñas y disputas, striking with wicked dando blows. puñetazos sin piedad. Would that today No you would ayunen fast, como ahora, so as to make your voice heard. haciendo oír en el cielo sus Is voces. this the manner ¿Es of the ese el just, ayuno que el Señor desea of keeping para the el day, día en que el hombre se that a man mortifica? bow his head like a reed, ¿Mover la cabeza como un and lie in junco? sackcloth and ¿Acostarse ashes? sobre saco y ceniza? Do you call this a ¿A fast, eso lo llaman a ayuno, day día acceptable to the Lord? agradable al Señor? This rather El is the ayuno fast que of yo the Lord, quiero es este, releasing those bound in oráculo del captivity, Señor, abrir las loosing prisiones the injustas, bonds of the hacer oppressed, saltar los cerrojos de set los free the cepos, oppressed, dejar libres a los break the oprimidos, yoke, romper todos los share your cepos, bread with the hungry, partir tu pan con el give hambriento, rest to the hospedar a oppressed, los pobres sin techo, clothing the naked in vestir salvation, al que ves not desnudo turning your back y no to the poor. cerrarte a tu propia carne. Then your light shall break forth Entonces like the nacerá morning, una luz como la and aurora. your wound shall be healed. Enseguida te brotará la carne sana. Your vindication Te shall be abrirá fulfilled, camino la justicia. and the glory of the Lord shall Detrás be your irá la reward. gloria del Señor. Then you shall call, and I Entonces will clamarás answer. al Señor y te You shall responderá. cry for help, and I Gritarás will say, y te dirá, here I am. aquí estoy. Verbum Domini. A heart contrite and Un humble, corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. have mercy on me, O God, Misericordia, Dios mío, por tu bondad, greatness of your por tu compassion. inmensa compasión, borra mi My culpa, offense, lava del todo mi wash delito, me and forgive me. limpia mi Of my sin, pecado. cleanse me. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. For I acknowledge my Pues offense. yo reconozco mi My sin culpa. is before me Tengo always. siempre presente mi Against you pecado. only have I sinned Contra ti and solo caused pequé. evil in your sight. Cometí la maldad que aborreces. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo For you are desprecias. not pleased with Los sacrifice, sacrificios no te but an satisfacen. offer of burnt Si te offerings ofreciera un you have not holocausto, accepted. no lo querías. My sacrifice, Mi O God, sacrificio is es a un contrite spirit, espíritu a quebrantado, heart un contrite and corazón humble. quebrantado y You humillado. will not Tú spurn. no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Busquen el bien y no el mal, y vivirán. Y así estará con ustedes el Señor. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum.
Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. The disciples of John. En aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercaron a Jesús preguntándole, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesus answered them, Jesús les dijo, Can the wedding guests ¿es que mourn pueden guardar luto while los the amigos del groom novio is with them? mientras el novio está con ellos? The days will come when the Llegará un bridegroom is día taken away en que from se them, lleven al novio and then they will y fast. entonces ayunarán. Verbum Domini, Asti, We are still here in these beginning days of Lent. Now I know that Aún seguimos en los primeros días de we have a Cuaresma. very blessed Los wedding frailes, season, that it be a como time saben, han estado orando united para que with our tengan un King, tiempo being muy bendito conformed unidos con el Señor to Him, y and that it be imitándolo más a Él. fruitful, so that we Y all para may que dé grow mucho in fruto, holiness. para que todos And to help us aumentemos in our en Lenten journey, the santidad. Church gives us Y these para readings ayudarnos en to nuestro remind us of peregrinaje what our de intention should Cuaresma, be la for Iglesia nos da estas sacrificing lecturas como or in the form of recordatorio fasting, de praying, and cuáles deben ser nuestras almsgiving. intenciones, And these sacrificio y readings tell us today that ayuno y la what our oración. intention should Y be, estas lecturas nos dicen el and día de hoy that these cuáles intentions deben should be ser pure. nuestras What do intenciones I mean y by que pure? nuestras That intenciones they should be deben ser done puras. for ¿A the qué me love of refiero God cuando digo que and sean not puras? Que for las the love of realicemos self por amor a or Dios y any no type of por selfish amor a gain. nosotros mismos, ni ningún So tipo here de in motivo in egoísta. the book of Así Isaiah, que the aquí prophet, en el libro de Isaías, the del prophet profeta is telling Isaías, us el that profeta nos está diciendo he's speaking a que message on behalf of the él Lord. está hablando un The mensaje a people nombre are del asking Señor, some questions here. Says, pero el pueblo do we hace fast preguntas, and le make dicen these sacrifices? ayunamos y hacemos And nothing seems to be sacrificios, happening. pero no, nada Well, parece that's suceder. precisely what I'm saying here. Is Es that they have precisamente lo the mismo que wrong estoy intentions. diciendo aquí, And at the que same tenemos time, las intenciones they're equivocadas y al blinding mismo themselves tiempo to what se is están needed, cegando a sí mismos to acerca de what lo que es fasting should be necesario, producing, acerca de and lo que what el ayuno fasting debe should estar be produciendo. resulting in Y el should resultado be del ayuno mercy. debe ser la And that's caridad why the y prophet la says here, misericordia. this is the Y kind por of eso es fasting I que want, that el you give bread profeta to the hungry, dice que that ese you es el clothe tipo the de naked, ayuno que desean, and que that you help le those den in need, that you pan don't turn your al que back tiene on your hambre, own. que vistan al que está desnudo, que no le den la And espalda a los yeah, suyos these are all propios. things that we Y should sin be embargo, asking ourselves. Is todas that estas son cosas que deberíamos what is the estar purpose, my intended preguntándonos a purpose of the nosotros fast? mismos, And preguntarnos oftentimes cuál es we el approach propósito this like as de some mi kind of ayuno challenge. durante este Well, tiempo de there's Cuaresma. a lot of things A out there in the veces lo world where enfocamos como we si challenge fuera un ourselves. mero desafío, We go on como otras diets, cosas en el mundo, cuando we nos go on presentamos desafíos, maybe long como hikes cuando or hacemos or dieta o marathons and cuando things, or hacemos we resolve un camino to learn and largo, study una the Lord, carrera o to grow in just cuando different queremos areas of life. escalar una montaña o And cuando these are all great corremos things. una maratón. Y And queremos, y they todas have esas a son good diferentes, purpose. son cosas buenas y tienen buen But that propósito, is not pero the purpose of this no Lenten season. The es purpose el is to propósito unite de este ourselves tiempo de with Cuaresma. Jesus Christ, to Su become in union propósito es que nos with Him. unamos con Jesucristo, que And tengamos unión con Él. Jesus Y shows us Jesús in the nos book of Matthew muestra en el 5:6 libro de San Mateo capítulo 6 when fasting and cómo almsgiving should be. debe ser el Remember, what He ayuno, la says oración is y la that limosna. Recuerden lo when que él dijo, que you go cuando into your room, oramos, into your que closet, vayamos a and nuestro pray with the cuarto, Father in metámonos en secret, un armario y recemos en and secreto then al Padre. He Y tells us about entonces
Él nos habla acerca del ayuno, que cuando ayunemos no seamos como los hipócritas. Básicamente lo que hacían es iban por todos lados, luciendo como si estuvieran ayunando. Se veían con hambre y todos demacrados y cansados, diciendo, oh, estoy ayunando, mírenme. El Señor dice, no, no hagan eso, ténganse firmes, lávense el, el rostro, lávense la cabeza y muéstrense presentables. Y luego nos dice, no dejes que tu mano derecha sabe lo que hace la izquierda. No quiere decir que no debemos ayunar, sino que sí, debemos hacerlo, pero debemos hacerlo de manera humilde por Jesús, para que aumente nuestro amor. Y aquí tenemos unas cuantas cosas que nos pueden ayudar en nuestro ayuno. Por supuesto, lo que Jesús dice, pero también otros consejos útiles que nos pueden ayudar a, a recordar, para que crezcamos, para que maduremos durante este tiempo de Cuaresma. Recuerden, a medida que leemos los evangelios, hay momentos en que Jesús dice que el ayuno es necesario, en especial para la expulsión de los demonios. Él dice, cuando vayan y expulsen a un demonio, deben rezar y ayunar. Bueno, ¿cuál es el propósito de este ayuno? Es para que nos podamos volver más dependientes en Dios. Y lo que sucede durante ese tiempo de ayuno es que nuestra fe aumenta, de manera que ahora tenemos una fe más sólida para salir al mundo y realizar las obras de Dios. Y es lo que debemos desear, tener esa fe, una fe más fuerte, de manera que podamos tener esa esperanza de que Dios hará grandes cosas por nosotros, porque somos dependientes de Él, porque permanecemos conectados a Él. Y esto es lo que logra el ayuno, porque nos mantiene conectados. Y cuando ayunamos, puede ser un momento en que digamos al Señor, Señor, ayúdame en medio de este hambre. Y cuando tengamos hambre, quizás nos podemos alimentar con otra cosa diferente, quizás la lectura de los evangelios o de alguna escritura, rezar el rosario, algo que nos ayude a no centrarnos en nosotros mismos. Otra cosa con respecto al ayuno es que cuando estamos haciendo ayuno, cuando hacemos algún sacrificio, tenemos que recordar a aquellas personas que no tienen, los pobres, los que sufren de hambre, pensar en ellos. Hay muchas personas en el mundo que no tienen alimento o suficiente alimento. No tienen algunas de las comodidades modernas que tenemos nosotros. La vida es muy difícil para ellos. Hay muchas personas en el mundo que están sufriendo dificultades verdaderamente severas y en nuestro tiempo de ayuno, de sufrimiento, podemos empatizar con ellos, podemos simpatizar más con ellos, empatizar con ellos y después ofrecer oraciones por ellos. Esto que hace por nosotros nos hace más compasivos, porque es casi como si pudiésemos sentir sus sufrimientos. Y este es el ejemplo que vemos en Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, que fue enviado aquí por el Padre, y Jesús, sin titubear, obedece a hacer la voluntad del Padre. Eso, cuando viene aquí, Él se rebaja, Él se humilla, como nos dice el libro de los Hebreos, se pone por debajo de los ángeles al adquirir carne humana. San Pablo va un poco más allá. Dice que aquel se rebajó, aquel que es libre de pecado, se rebajó hasta convertirse en pecado. No que sea pecado literalmente, porque él nunca pecó, sino que él se rebaja al nivel del hombre, a vivir una vida humana. Y como el libro de los Hebreos nos dice, Jesús experimentó también
misma experiencia humana en todo menos en el pecado. Así que Él entiende la humanidad y Él nos ayuda a superar las tentaciones y el pecado en el mundo. A esto es a lo que nos comprometemos, este tipo de compasión, este tipo de caridad de Jesús, cada vez que hacemos un sacrificio, pensando en aquellos que no tienen, aquellos que tienen hambre, aquellos que sufren. Y así pues, vamos un poquito más allá incluso en esto, y ahora estamos examinando dónde nos encontramos. Es una buena oportunidad para acercarnos más a Jesús y para ser un pueblo de caridad, de gran amor en Él, porque al final de todas las cosas, cuando el Señor nos llame a nuestro juicio particular, el juicio final, sí, Él va a preguntarnos lo que hicimos, nos va a pedir que rindamos cuentas, así que sí, debemos realizar buenas obras y debemos aprender y rezar y estar con el Señor, pero Él nos va a preguntar mucho más. Nos va a preguntar cómo lo hiciste. Lo hiciste con amor, cumpliste mi voluntad. Él dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que cumple la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Es hacer todas las cosas con amor. Recordemos que cuando Jesús estaba con la samaritana en el pozo, la mujer del pozo, después de ello, los discípulos le dicen, ¿tienes hambre? ¿Tenemos comida? Y él les dice ahí mismo, mi alimento es cumplir la voluntad del Padre y realizar su obra. Eso es lo que lo impulsaba. De eso se trataba todo en él. Su mirada siempre en el Padre, su conexión con el Padre, amando al Padre perfectamente y realizando sacrificio, muriendo por amor a nosotros. Ese es su alimento y eso es lo mismo que debe ser con nosotros, nuestro alimento. Y más adelante en la crucifixión escuchamos que Jesús dice, tengo sed. Y Jesús dijo, ha dicho mucho dentro de esa sola frase. Él dice que Él tiene sed de nosotros, de que acudamos a Él para que Él pueda vertir su amor en nuestras almas. Al mismo tiempo, Él dice que tiene sed de cumplir la gran obra del Padre, de ascender para estar con el Padre y el Espíritu Santo. Esa es la sed que tiene. Y ahora hemos de recordar esto a medida que avancemos en Cuaresma, que debemos estar en unión con Jesús, de manera que nuestra hambre, nuestra sed, sea cumplir la voluntad de Dios y amar como Jesucristo. Con estas intenciones, definitivamente creceremos en santidad y tendremos una Cuaresma bendecida y una gloriosa Pascua. Que Dios los bendiga a todos.